Hola profe, en este video vamos a resolver el último ejercicio del examen número 1. En este primer inciso nos piden realizar un gráfico que muestre la onda de entrada y de salida en función del tiempo. Para esto primero vamos a realizar un análisis del semiciclo positivo y negativo del circuito. Al empezar a analizar el circuito se puede ver que el lazo que contiene el diodo Zener no va a funcionar, ni tampoco el lazo que contiene el diodo en inversa, ya que ambos diodos están en polaridad inversa para el semiciclo positivo. Sin embargo, para los lazos que contienen los diodos en polarización directa, estos sí van a funcionar. Esto se debe a que el diodo se activa primero en este lazo y va a mantener esta tensión de salida a lo largo de todo el voltaje de entrada. Aquí podemos ver que la tensión de salida va a ser igual al voltaje del diodo más el voltaje de la fuente, para un total de 4 voltios de salida, en el semiciclo positivo. En el semiciclo negativo también vamos a realizar un análisis para ver cuál es la tensión de salida en este caso. Al invertir la tensión de la fuente para este semiciclo negativo, los diodos que antes sí estaban funcionando ahora no van a funcionar, y los diodos que no estaban funcionando ahora sí van a funcionar. En este caso la tensión de salida va a ser el diodo 4 más la fuente de 2,8 voltios. Esto se debe a que en comparación al lazo con el diodo Zener, este diodo se va a activar primero. Una vez se tiene cuál va a ser la salida de tensión para cada semiciclo de la fuente, se procede a realizar el dibujo de la tensión de salida y la tensión de entrada del circuito, ambas en función del ángulo. Como se puede ver en el video, la tensión máxima y mínima de entrada va a ser 5 y menos 5 voltios, esta sería la señal verde, y la señal anaranjada sería la tensión de salida. Para el siguiente inciso se procede a dibujar la función de transferencia del circuito. En el eje X se va a graficar la tensión de la fuente y en el eje Y se va a graficar la tensión de salida. Como se puede ver, la tensión de salida máxima para el semiciclo positivo va a ser 4 voltios. Si la fuente de tensión aumenta a más de 4 voltios, la salida se va a mantener en 4 voltios. Para el semiciclo negativo, la tensión máxima de salida va a ser 3.5 voltios. A pesar de que la fuente de tensión aumente a más de 3,5, la salida de tensión se va a mantener constante. Para el inciso C, se va a calcular la corriente que pasa por la resistencia de 2,5 kΩ. Para realizar este cálculo vamos a utilizar el voltaje máximo de 5 voltios en la fuente de entrada para ambos semiciclos, para el positivo y para el negativo. Para el caso del semiciclo positivo se puede ver como la diferencia de tensión que hay entre la resistencia, teniendo del lado positivo los 5 voltios y del lado negativo los 3,3 voltios de la fuente de corriente directa y los menos 0,7 voltios del diodo. Para esto luego se utiliza la resistencia de 2,5 kΩ y se calcula la corriente ID1, que para el caso del semiciclo positivo en 5 voltios da 0,4 miliamperios. Para el semiciclo negativo vamos a realizar un procedimiento parecido. Se va a utilizar la diferencia de tensión que hay entre las dos terminales de la resistencia, habiendo del lado positivo menos 5 voltios y habiendo del lado negativo de tensión y el diodo. Nuevamente se utiliza la ley de Ohm para calcular la corriente que pasa por la resistencia en este semiciclo.
Para este caso, la corriente va a ser de menos 0,6 miliamperios. Para la última parte del problema, se va a buscar cuál resistencia limita la corriente del circuito a 100 microamperios. Para buscar la diferencia de tensión que siente la resistencia se debe utilizar el VO mayor, que en este caso va a ser 4 voltios. Utilizando la ley de Ohm se encuentra que la resistencia que limita la corriente a 100 microamperios es de 10 kiloohms. Ahora tenemos la simulación del circuito. Como se puede ver del lado izquierdo tenemos las gráficas de tensión de entrada y tensión de salida. La tensión de salida llega aproximadamente a 4 voltios en el semiciclo positivo y a aproximadamente menos 3,5 voltios en el semiciclo negativo. Cabe destacar que las diferencias que se ven es debido a los modelos de los diodos utilizados en la simulación. Posteriormente se utiliza esta misma simulación y circuito para encontrar la función de transferencia. Para esto vamos a graficar la función de salida contra la función de entrada. Como se puede ver, es una recta casi lineal por completo, sin embargo en los extremos tiene una parte constante, que corresponde con la gráfica hecha a mano. Por último, se puede ver cómo las corrientes que pasan por la resistencia R1 corresponden con las calculadas, de menos 400 microamperios y 600 microamperios. Cabe destacar que en este caso la polaridad con la que se midió la corriente fue contraria a la calculada, sin embargo se puede ver que es una cuestión nada más de signos. Por último, se puede cambiar la resistencia de 2,5 kiloohms por la de 10 kiloohms para ver cómo varía la corriente, que en buena teoría debería ser de 100 microamperios como máximo.